Hola, queridos amigos, bienvenidos a Píldoras de Libertad Constituyente. España no tiene constitución. A algunos les puede parecer extraño, después de 40 y tantos años siendo martilleados por una propaganda y por una desinformación absolutamente criminal. Pero al igual que yo puedo decir que soy jupiterino, que soy marciano, que soy selenita, que he nacido en otra galaxia, en Orión, no porque lo repita 1 millón de veces eso se va a convertir en una realidad, pues al fin y al cabo he nacido en Guadalajara. Pues esto es lo mismo, los grandes medios, los catedráticos de Derecho Constitucional, estaría bien que vierais estos vídeos los estudiantes de Derecho, los grandes medios, como digo, los diferentes publicaciones, revistas especializadas, etcétera, pueden decir que España tiene constitución y que además vino con un preludio verdaderamente, como dicen ellos, un preludio brillante, modélico, que fue la transición española. Y yo puedo decir que la transición española no fue nada modélica, que fue un simple reparto del botín entre los franquistas y los que pasaron por la ventanilla del franquismo, la presunta oposición, y que la Constitución pues no es una Constitución, sino técnicamente es una carta otorgada. Y España no tiene Constitución por una serie de evidencias y por experiencia empírica que se pueden demostrar perfectamente. Voy a hacer 3 pequeños vídeos donde quiero explicar un poco qué es una Constitución, cómo se hace una Constitución, cuál es el proceso que lleva y realmente cómo se aplica y para qué sirve. Pero antes de nada hay que decir que voy a hablar de constituciones modernas, es decir, las constituciones a partir de las revoluciones atlánticas de signo, ¿verdad?, de signo liberal, que se dan a finales del 18, que luego pasa por la Revolución Francesa y que luego llegarán prácticamente durante el siglo XIX en la llamada Primavera de los Pueblos de 1848. Los dos objetivos principales que tienen los pueblos para darse estas constituciones es, uno, arrebatar la soberanía a los monarcas absolutos, que la ejercían verdaderamente de una forma arbitraria y la mayoría de las veces hasta criminal, y transfundir la verdad a la horizontalidad del pueblo. Es decir, arrebatarle, ¿verdad?, ese poder unívoco que tenían los monarcas absolutos y sobre todo esa soberanía recibirla, y lo que es muy importante y básico que toda constitución debe tener es separarla, dividirla, ¿verdad?, para que no se pueda ejercer tiránicamente. Ojo, un monarca puede ejercer una tiranía, un dictador puede ejercer una tiranía, pero también una constitución sin separación de poderes, donde se concentra la soberanía del poder en una sola cámara, puede ser más ominosa, más ignominiosa, más infame que muchas de las dictaduras de muchos de dictadores unipersonales, ¿verdad? Muchas personas que se erigieron en dictadores. Estos son verdaderamente los focos que atienden estas revoluciones que os he dicho desde finales del 18 hasta el 19. Arrebatar la soberanía y luego dividirla para que el pueblo pueda ejercer su libertad política. En este primer episodio os voy a hablar de la génesis de cualquier constitución, cómo se inicia, ¿verdad? Cómo comienza esta historia, para que los pueblos se puedan dar, los hombres en libertad se puedan dar una constitución. Primero, para los que somos seguidores de la libertad política, no seguidores, sino que que ejercemos la libertad política, por lo menos de momento en nuestro foro interior, y después en lo público seguro que sí. Es muy importante lo que se llama periodo de libertad constituyente, que es anterior a todo el proceso, ¿verdad?, el pistoletazo en sí, que luego se da a la hora del llamado proceso constituyente. Otra cosa que los medios y los periodistas y los catedráticos no diferencian: libertad constituyente de proceso constituyente. Pues bien, esta primera fase de libertad constituyente la dejaré para explicar en profundidad en otro vídeo. Y vamos ya a ir directamente a lo que es el proceso constituyente. Para que un pueblo se pueda dar una constitución, lo primero que tiene que hacer es unas elecciones constituyentes, elegir una serie de diputados con la única y exclusiva misión de hacer una constitución. ¿Y por qué es importante que estos diputados solo tengan esta misión? Porque es la única forma de que el pueblo, con mandato imperativo, pueda decir a sus representantes lo que tienen que hacer en este primer momento. Se trata de unas elecciones constituyentes, con el objetivo único de hacer una constitución, no de hacer leyes, que eso será más adelante, una vez que ya esté establecida la constitución. Pues bien, se ha dicho que en España hubo elecciones constituyentes en junio del 77, ¿verdad?, auspiciadas por Rey Juan Carlos y Suárez. Eso es absolutamente falso. Las de 1977 fueron unas meras, vulgares y corrientes elecciones legislativas franquistas.
porque el régimen de poder seguía intacto en 1977. Fueron unas elecciones a elegir lo que en el franquismo se llamaban pues los procuradores, en fin, al poder legislativo. Recordad que en la época de Franco sí se hacían elecciones y también Franco tenía el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Para que veáis que si esa división de poderes no es de verdad, no es auténtica, puede tomar la apariencia que quieran. Nos pueden decir que era una democracia orgánica o que lo que tenemos ahora es una democracia, pero eso no es verdad. Por tanto, las del 77 fueron unas meras elecciones legislativas a los procuradores, a cortes franquistas y con una ley electoral absolutamente franquista, que no se había modificado. En estas elecciones también participó la oposición, el Partido Comunista, el PSOE, etcétera. Quedaron excluidos muchos partidos, eso no se dice muchas veces, muchos partidos verdaderamente republicanos, pero estos que sí participaron en estas elecciones fue porque primero habían llegado a un acuerdo, habían traicionado a toda su historia, habían traicionado a sus militantes, habían traicionado a los amantes de la libertad y habían pactado el posterior reparto del botín de alguna manera con los herederos directos del franquismo. Recordad que Adolfo Suárez fue secretario general del movimiento, si no recuerdo mal, luego director de Radio y Televisión Española, un franquista de la cabeza a los pies, un franquista de cabo a rabo, de alguna manera. Y fijaos que estas cortes además empezaron, a pesar de la propaganda, se arrogaron el derecho de hacer una constitución. Y, ojo, una constitución de espaldas al pueblo, que en teoría los había elegido, en teoría, para nada más que unas elecciones legislativas. De repente, la revista Reporter, una mañana, sorprende al pueblo español mientras estaba desayunando, ¿verdad? Con la noticia de que 7 diputados estaban elaborando una constitución. Fijaos qué aberración. Cualquiera que sepa cómo se hizo la Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787, etcétera, incluso la primera Constitución republicana francesa, o mejor dicho, la primera convención, la primera Asamblea Nacional francesa, anterior a la decapitación bastante, 3 años anterior a la decapitación del rey Luis XVI, cualquiera que sepa cómo se hacían estos procedimientos saben que 7 diputados no se pueden arrogar el derecho de la nación para hacer una constitución encima de espaldas al pueblo. Pues primero porque no han sido designados para ello, y segundo porque lo más probable es que hagan una constitución que no responda a los intereses del pueblo. Y fijaos que estos 7 diputados además estaban haciendo una constitución que luego sería la constitución de los partidos políticos. Es decir, una constitución hecha por los partidos, para beneficio de los partidos y, como es con natural, contra el propio pueblo, que después ha de acogerse a las leyes que emanan de esta constitución. Es decir, es una auténtica aberración política, es un auténtico crimen de lesa nación, es un auténtico disparate, como os digo. Claro, de esa constitución no podía salir nada bueno. Muchas veces, ¿verdad?, cuando dicen, coño, a los partidos políticos no les caen penas duras, sin embargo, lo que llaman las leyes para robagallinas, es decir, alguien que comete un hurto, etcétera, le cae el peso de la ley con una severidad brutal. Precisamente es por esto, porque se arrogaron el derecho, hurtaron la libertad política del pueblo español, dejaron al pueblo español al lado e hicieron una constitución que les iba a defender solo a ellos y a sus intereses. Mientras que a los españoles, al ciudadano de a pie, pues bueno, pues como pudiera que saliera adelante. Y, todas esta severidad que vemos de las leyes contra el ciudadano de a pie, y sin embargo tan verdaderamente suaves, ¿verdad?, con el poder político, con los banqueros, incluso con los propios, dentro del propio poder judicial, es verdaderamente asombroso. Pero el pecado original está en esta constitución partidocrática que dejó los intereses del pueblo aparte. Y, queridos amigos, este es un fraude que dura ya 41 años. Por eso, con estos vídeos y con otra mucha gente que se ha lanzado a defender la libertad política colectiva, y que creo que estamos en un momento muy importante para alzar nuestra voz, sobre todo para difundir, hago estos vídeos sobre todo para difundir estas ideas, que son las ideas de la libertad política, que son en beneficio de todo el pueblo español y que ponen en evidencia las estructuras de una partidocracia, de una oligarquía corrupta, y que ha cometido crímenes, y que hoy en día, incluso con las dificultades y la muerte de muchos españoles en esta brutal pandemia, sigue pactando entre sí para seguir repartiéndose el botín. Queridos amigos, os emplazo para el segundo vídeo, y libertad constituyente ya.